Cordial saludo. En el marco del programa Municipios Visibles para la Paz, auspiciado por la Unión Europea y la Federación Colombiana de Municipios, se desarrolla la capacitación ofrecida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Vamos a trabajar inicialmente este componente de catastro multipropósito. Mi nombre es René Horacio Torres López. Soy funcionario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, adscrito a la Subdirección de Catastro. El público objetivo de esta capacitación es básicamente funcionarios de los municipios del proyecto Municipios Visibles para la Paz y también funcionarios de la Federación Colombiana de Municipios. Los contenidos generales de este módulo corresponden a la política de catastro multipropósito y la reglamentación vigente, todo en el marco de la nueva política desarrollada desde el Departamento Nacional de Planeación y en el cual se ha venido materializando por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC y de los diferentes gestores catastrales. Otra temática, nuevas formas de prestación del servicio público catastral. ¿Qué alternativas tienen los diferentes municipios del país? ¿Cuáles son los procesos catastrales? Un componente de proyectos tipo de actualización de cartografía y catastro. La articulación del catastro con el ordenamiento del territorio. Estándares para la interoperabilidad de la información y finalmente un componente de relación catastro con formalización de la propiedad. En esta primera sesión vamos a trabajar el componente de política pública y normatividad. Bueno, inicialmente dar una introducción presentando al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que históricamente ha sido la entidad encargada de producir la información tanto cartográfica básica de Colombia como el catastro nacional. Adicionalmente, pues tiene la tarea de realizar el inventario de los suelos a través de la subdirección de agrología, adelantar investigaciones geográficas en el marco del desarrollo del territorio y una tarea muy importante que es la de capacitar y formar profesionales en tecnologías tanto geográficas como geoespaciales a través del Centro de Investigación CIAF y coordinar la infraestructura colombiana de datos espaciales. Esa es, digamos, de las nuevas funciones que se le han asignado al instituto a lo largo del tiempo. La visión del instituto es ser la entidad líder en la producción y difusión de la información, productos, servicios y conocimientos en cartografía, agrología, catastro, geografía y tecnologías geoespaciales en el ámbito nacional y latinoamericano, como ya lo comentaba en la lámina anterior. Su misión: producir, proveer y divulgar información y conocimiento en materia de cartografía, agrología, catastro, geografía y tecnologías geoespaciales y regular su gestión en apoyo a los procesos de planificación y desarrollo integral del país. En este sentido, pues es importante mencionar que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi ha sido y sigue siendo la máxima autoridad en estos temas, ¿no? Básicamente en la producción cartográfica, en los estudios agrológicos, en la geografía, en el estudio de la geografía nacional y pues en el tema que nos compete hoy, que es el del catastro y la nueva implementación del catastro multipropósito. En consecuencia, es la entidad encargada de regular, es decir, expedir la reglamentación pertinente en estos temas. Aquí vemos pues básicamente la estructura funcional administrativa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, un consejo directivo que está formado
dirigido pues por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Defensa. Tenemos la Dirección General, que es la parte central administrativa. De ella se desprenden diferentes oficinas. Tenemos las que son comunes a este tipo de entidades: la Oficina Asesora de Planeación, la Secretaría General, Oficina Asesora Jurídica, que se encarga pues de todo el tema del apoyo en temas legales, la Oficina de Control Interno en su desarrollo de sus funciones de mantener el orden adecuado en la institución, Oficina de Informática y Telecomunicaciones, todo el tema de apoyo informático, tecnológico, común a lo que decía anteriormente a todas las entidades. Oficina de Difusión y Mercadeo de la Información, pues básicamente encargada de promover promover la imagen institucional, y pues adicionalmente de divulgar todos los productos que se mercadean al interior hacia el exterior de la institución para el uso de los ciudadanos. Y pues tenemos el CIAF, que es el Centro de Investigación y Desarrollo de Información Geográfica, el cual dicta o presenta las capacitaciones al interior y hacia el exterior de las instituciones en estos temas misionales del IGAC. Y pues adicionalmente desarrolla investigaciones en los temas misionales que competen al instituto. Ya unas áreas misionales específicas, pues digamos, de la institución, está la Subdirección de Geografía y Cartografía, encargada de diseñar los estudios geográficos y elaborar la cartografía básica y alguna temática del país. Subdirección de Agrología, encargada de desarrollar todos los estudios de suelos y estudios agrológicos del país. La Subdirección de Catastro, que se encarga de regular y expedir la normatividad relativa al catastro en general nacional, y específicas ya puntuales para el desarrollo de las actividades de catastro al interior de la institución. Estas actividades desempeñadas por las direcciones territoriales del Instituto Geográfico, que son 22, repartidas en todo el territorio nacional. Bueno, en relación al tema, a este tema puntual, a este primer componente del catastro multipropósito, pues inicialmente voy a presentar este esquema que desarrollé pues hace ya un par de años en relación a lo que se denomina administración de tierras. La administración de tierras es el conjunto de actividades y instituciones encargadas de gerenciar el recurso tierra, pues desde sus diferentes componentes misionales. Encontramos pues básicamente inicialmente el registro, que lo encontramos en ese tono azul, esos colores azules. El registro de instrumentos públicos, que se encarga de básicamente dar la seguridad jurídica de las transacciones inmobiliarias a través de la transferencia del dominio. Entonces encontramos básicamente todas las anotaciones, componentes, cuando se hace una transacción inmobiliaria, registradas en el folio de matrícula inmobiliaria. Adicionalmente, se encuentra o registra todos los gravámenes a la propiedad, como son hipotecas o demandas que son también objeto de inscripción en el registro, en esos folios, que pues digamos que le garantiza transparencia a los usuarios en cuanto a la tenencia de la tierra. Y pues todo eso redunda pues básicamente en el tema que comentaba, la seguridad jurídica de la propiedad, es decir, garantizarle
el Estado, a través de esta institucionalidad, de esta institución del registro público, le garantiza la propiedad privada a los usuarios, a los propietarios. Entonces, básicamente esa institución pues garantiza la titularidad y adicionalmente hace la anotación de restricciones sobre los bienes inmuebles. Encontramos en color naranja lo correspondiente al catastro. Básicamente el catastro se estudia a través de tres componentes, que es el jurídico, que tiene bastante relación con el registro de instrumentos públicos. En ese componente jurídico encontramos pues dos subelementos. De pronto ahí una parte que nos garantiza la existencia propia del predio, que sería la parte delimitativa de los inmuebles, que me garantiza la existencia misma del inmueble. Y la otra parte, la titulativa, que me determina la relación del predio con el titular. Entonces está en este modelo está junto, o está lo encontramos en relación con el elemento de la seguridad jurídica que proviene del registro de instrumentos públicos. El siguiente componente del catastro es el elemento físico, que a través de esa determinación del componente jurídico de la parte delimitativa yo puedo ubicar de manera puntual y específica cada predio objeto de mi análisis. Entonces, a través de los linderos que yo identifico en el elemento jurídico, puedo hacer la identificación sobre el territorio de ese componente, de lo que denominamos nosotros terreno. Y adicionalmente pues hacemos el análisis de las construcciones que están contenidas en esos terrenos. Entonces, a través de esos dos elementos yo determino el elemento físico, que es objeto de incorporación en la base de datos catastral. Y encontramos el elemento económico, que es a partir de la identificación física de terreno y construcción, definimos un valor para fines tributarios, básicamente, que lo denominamos valor catastral o avalúo catastral. Entonces, en el elemento económico determinamos, a través de un estudio técnico y una parte administrativa, definimos, o se define para el catastro, el valor que finalmente pues va a ser la base para la imposición del impuesto predial. Entonces, en este componente naranja tenemos la descripción del inmueble y la determinación del valor. El siguiente componente en este esquema de administración de tierras que encontramos, pues básicamente el municipio, pues adicionalmente pues a ser el prestador de servicios públicos, a través de la información que se le proporciona a través del componente económico del catastro, se define la tributación. Es decir, los municipios son los encargados de definir las tarifas y recaudar lo correspondiente a los tributos, básicamente en este caso, en relación a la administración de tierras, el impuesto predial sobre los inmuebles que componen el municipio. Entonces, ahí encontramos la relación del elemento económico con la tributación en los municipios. Adicionalmente, pues, ¿qué otras funciones tiene el municipio? Por constitución y las leyes que han desarrollado, están encargados de hacer la planeación y el ordenamiento del territorio. Entonces, con base también en la información física sobre las bases cartográficas catastrales que se entregan, los municipios hacen el desarrollo de sus planes de ordenamiento y su planeación municipal, básicamente en el componente territorial. Entonces, el municipio, en consecuencia, pues está encargado del desarrollo económico y social de
pues, de la comunidad a través del manejo de la información que proviene, digamos, de los otros componentes de este esquema de administración de tierras. Encontramos también en este sentido otro actor importante en la administración de tierras, que es todas estas autoridades que históricamente han venido trabajando el tema de reforma agraria y administración de tierras de baldíos. Entonces, actualmente es la Agencia Nacional de Tierras, que pues misionalmente tiene por encargo hacer el ordenamiento social y productivo en los territorios. Sí, entonces, básicamente, que toma como elementos la ordenación del territorio generada por el municipio, hace sus estudios y básicamente ellos, a través de sus políticas y su reglamentación, definen qué debe haber en cada territorio y qué se puede producir en cada territorio, de acuerdo a sus estudios, digamos, a sus competencias misionales. También tiene el tema de procesos agrarios y el tema de acceso a tierras, es decir, son los encargados de la administración de bienes de la nación, de los baldíos a nombre de la nación, y hacer todos estos procesos de regularización y titulación de la tierra. Entonces, en este contexto, pues vemos que ahí aparece en el esquema, en el nodo central, que la unidad de análisis en general es el predio. ¿Sí? Entonces, a través de todos estos análisis y aspectos que manejan esas diferentes instituciones, se maneja a través del predio, ¿sí? De lo que conocemos registral y catastralmente como predio. Entonces, de esta forma se puede articular la información, y pues básicamente lo que busca el catastro multipropósito es esto. Entonces, en este sentido, este esquema muestra que cada componente, cada institución es un eslabón de una cadena, no es que toda la información vaya a ser incorporada en el catastro, sino cada entidad, cada componente administra su información y de una forma articulada a través de un modelo de datos que vamos a ver en sesiones posteriores, entregan esa información y la pueden administrar de una forma eficiente. No quiere decir que el registro se vaya a encargar de capturar información de catastro, el municipio pues tampoco, la agencia de tierras pues tampoco, sino pues digamos que se articulen de una forma eficiente para administrar esa información. Bueno, en relación a la política de catastro multipropósito en la reglamentación vigente, pues inicialmente hay que definir esos dos elementos que componen ese concepto, ¿no? Entonces, el catastro, pues que históricamente ha sido, como lo comentaba, administrado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, regulado por el mismo IGAC, y pues que se había venido gestionando a través del propio IGAC y de catastros descentralizados. Algunas definiciones iniciales de lo que es el catastro encontrábamos por ahí en el decreto 1301 que reglamentó la ley 65 del 39, una definición pues más o menos aproximada de lo que definían ellos en su momento como catastro. Dice que el catastro estará constituido por el conjunto de documentos de los cuales se obtenga una relación más o menos sumaria de los tres elementos de la propiedad inmueble del país: la descripción física, su valor económico y su situación jurídica. Este decreto pues aparentemente aún sigue vigente y da algunos lineamientos en cuanto a temas de desarrollo de las actividades catastrales. Posteriormente, con la ley 14 de 1983 se
fijaron unos lineamientos de fortalecimiento de los fiscos municipales, entre ellos pues digamos el tema del catastro con un énfasis un poco orientado hacia lo fiscal, y pues se reglamentó esa ley 14 de 1983 a través del decreto 3496 del mismo año, y ahí se definió, se dio una nueva definición al tema de lo que era el catastro. Entonces quedó como: el catastro es el inventario o censo debidamente actualizado y clasificado de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares con el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica. Encontramos coincidencias en que se administran los mismos elementos, la información jurídica, física, económica, y adicionalmente, pues como comentaba, con el fin de fortalecer el componente fiscal de los municipios, pues apareció ese elemento fiscal, que no era más que la entrega de la información del municipio del catastro, perdón, al municipio para pues la liquidación del impuesto predial. Ya con la nueva política se ha venido dando unas nuevas definiciones. Esto con el último plan de desarrollo, o el plan de desarrollo vigente, ley 1955 de 2019, a través del decreto 148 de 2020 se dieron unas nuevas definiciones. Entonces aquí aparece la nueva, definiendo el catastro como inventario o censo de bienes inmuebles localizados en territorio nacional de dominio público o privado, independiente de su tipo de tenencia. Aquí aparece un nuevo elemento, pues que también, que ha incorporado ahí no solamente la formalidad, sino la informalidad, para ser incorporada en los catastros. Dice que debe estar actualizado y clasificado con el fin de lograr su identificación física, jurídica y económica con base en criterios técnicos y objetivos. ¿Sí? Conserva nuevamente el tema de los elementos que son objeto de captura, las características físicas, jurídicas y económicas de los inmuebles. Y aparece un nuevo concepto, que es el enfoque multipropósito, que pues digamos es el tema que se ha venido trabajando como política pública desde el año 2016 a través de la expedición de los COMPES. Entonces da un perfilamiento de lo que esa información debe o a lo que se debe orientar. Entonces define ese catastro con enfoque multipropósito, en el que la información que se genere a partir de su implementación debe servir como insumo fundamental en la formulación e implementación de diversas políticas públicas, contribuyendo a brindar una mayor seguridad jurídica, la eficiencia del mercado inmobiliario, el desarrollo y el ordenamiento del territorio, integrada con el registro público de la propiedad inmueble, digital e interoperable con otros sistemas de información del territorio, y que provea instrumentos para una mejor asignación de los recursos públicos y fortalecimiento fiscal de los territorios. Digamos, esa es la definición que aparece normativamente en el 148, que entra a ser parte del decreto compilatorio de materia estadística, decreto 1170 de 2015. Como ven ahí, pues básicamente está muy encaminado a lo que mostraba en el esquema de administración de tierras, ¿sí? Es que sea un integrador de esa información administrada por esos diferentes componentes de ese esquema de administración de tierras. Tanto el registro va a facilitar la seguridad jurídica, como en la administración de tierras, facilitando la identificación de los inmuebles, titulándolos de una forma efectiva, digamos, como facilitándole ese soporte a los municipios, apoyándolos con información para la planificación y ordenamiento del territorio. Y pues básicamente sigue conservando pues el objetivo de mantener
el censo de los inmuebles a cargo de las instituciones catastrales. Entonces esas son las nuevas definiciones que tienen para catastro en Colombia. Algunos objetivos históricos que tiene el catastro en el país. Pues elaborar y administrar el inventario nacional de bienes inmuebles a través de unos procesos que ya los vamos a ver en otro módulo, en otra charla, que son pues la formación, actualización y conservación del catastro. Entonces ese componente del catastro es que exista una única base en la que se pueda conocer la riqueza inmueble del país. Producir, analizar y divulgar la información catastral mediante el establecimiento de un sistema de información del territorio que apoye la administración y el mercado eficiente de la tierra, que ayude a la protección jurídica de la propiedad, facilite la planificación territorial de las entidades territoriales y contribuya al desarrollo sostenible del país. Este objetivo muy parecido a la definición del catastro con enfoque multipropósito, pues es garantizar que no solamente el catastro cumpla con su objetivo misional, sino que apoye a las diferentes entidades en el cumplimiento de sus objetivos, de su misionalidad. Entonces, que el municipio adecuadamente forme su territorio, que la gente tribute justamente, ¿sí? O sea, que sobre los elementos que se tienen sobre el predio, pues tributen, que sea muy progresivo la implementación del catastro, de la información y el recaudo. ¿Sí? ¿Qué más tiene? Pues que más tribute, es en apoyo a eso. Busca también mantener ese sistema único nacional de información con el fin de que esté incorporada toda la información de los diferentes catastros del país. Adicionalmente, pues el tema del registro, otro objetivo que aparece, hay que exista una adecuada interrelación del catastro con el registro a través de esa correspondencia pues de información de la misma unidad de análisis. El registro y el catastro administran el mismo elemento, obviamente pues con fines diferentes. En el registro, por ejemplo, es garantizar la propiedad y la tenencia del inmueble y todo su historial y todas sus restricciones, y en el catastro pues ya lo veíamos, un componente físico, jurídico y económico que orientado a la tributación en la mayoría de los casos. Entregar a las entidades competentes información básica para la liquidación y recaudo del impuesto predial unificado y demás gravámenes que tengan como base el avalúo catastral en conformidad con las disposiciones legales vigentes. En este sentido, pues la básica es el impuesto predial, entregárselo a los municipios, y también para fines de temas de renta, por ejemplo, también es importante la determinación de ese avalúo catastral. ¿Sí? Bueno, además, elaborar y mantener debidamente actualizado el sistema de información catastral, que su sistema propio esté debidamente actualizado. Esos son los objetivos básicos del tema del catastro. Ahora bien, teniendo en cuenta pues que el objetivo es la presentación de lo que es el catastro multipropósito, pues básicamente es comentar que no es un concepto nuevo, no es una idea nueva que se generó pues desde el 2016 acá en Colombia. De este tema de multipropósito se ha venido hablando más o menos desde el año 1980, es decir, incluso antes de que saliera la anterior reglamentación en temas de catastro que pues actualmente tenemos vigente, la ley 14 del 83, pues ya se venía hablando de catastro multipropósito. O bueno, aquí por lo menos en el título de esta publicación es la necesidad de un catastro multipropósito. Entonces, a partir de eso se ha venido desarrollando ese tema de los múltiples usos que se le puede dar a la información catastral. Acá en Colombia, pues
por política, entonces se ha venido contemplando esta temática pues a partir del año 2016, como ya comentaba, a partir de la expedición de los COMPES. Esta es una publicación que se hizo en los Estados Unidos, pues en relación a esa necesidad de implementación de o de que esa información sirviera para múltiples usos. Bueno, hay una confusión de pronto de lo que es el catastro multipropósito. Bueno, ya digamos que se ha venido disipando un poco esa confusión, pero inicialmente muchos tomadores de decisiones pensaban que ese catastro multipropósito era llenar la base de datos del catastro de toda la información que tuviera relación con el territorio en la base que administra el catastro, y pues es totalmente lo contrario. O sea, básicamente ese tema de catastro multipropósito es buscar que la información actual que por misionalidad tiene encargada la institucionalidad catastral se difunda de forma que permita cumplir los requerimientos de las diferentes entidades. Entonces, por eso la primera en las primeras partes de la presentación hice referencia a lo que corresponde a la administración de tierras. O sea, en mi concepto es más hablar de la administración de tierras multipropósito que únicamente del catastro multipropósito. En consecuencia, pues digamos que este tema pues está más orientado a que esta información del catastro sirva a las diferentes instituciones para tomar unas adecuadas decisiones en temas de política pública. Entonces, le permita al registro tomar sus decisiones con una mejor información referente al territorio. De igual forma, le permita a las agencias de tierras tomar decisiones en cuanto a sus elementos misionales, al ordenamiento social, a la titulación y a la regularización de la tenencia de la tierra. Y pues de igual forma, encaminado pues al público objetivo de esta charla, a que los municipios, a través de la información base que le proporciona el catastro, es decir, la información gráfica y alfanumérica territorial, y especialmente el aspecto económico, el avalúo catastral, definan tarifas a través de los consejos municipales, proyecten sus ingresos y pues básicamente ordenen su casa, pues el territorio, de una forma que permita ubicar cada actividad económica del municipio donde corresponde. Entonces básicamente ese es el tema del catastro multipropósito, y pues básicamente orientado a facilitarle a la ciudadanía, a los usuarios, el manejo de esta información. Entonces, pues como hablamos de catastro multipropósito, pues es básicamente identificar cuáles son esos propósitos de ese catastro multipropósito, porque pues no es decir que va a servir para todos los fines que, como ya he comentado, o sea, que es llenar esta base de mucha información, y que pues de cada entidad expuesta, que no es, que haya una conectividad adecuada entre las entidades, sin que cada una pierda su autonomía y su manejo de su información relevante, sino que pues se interactúe de la forma en que sea más adecuada la información. Entonces, normativamente, pues están estos cuatro propósitos para el catastro multipropósito. Básicamente el apoyo
para la seguridad jurídica del derecho de propiedad inmueble, entonces ya lo vemos, es garantizarle la forma en que el Estado le garantiza la titularidad de un bien inmueble a los propietarios, pues a los usuarios. Esa, pues, digo o recalco que es apoyo a seguridad jurídica porque no es una actividad que corresponda al catastro como tal, sino es un apoyo que se le brinda a la entidad competente, que en este caso es el registro de instrumentos públicos. ¿Cómo lo hace? Pues básicamente proporcionándole información de calidad referente al territorio, ¿sí? Entonces coge como insumo la información de registro, como son los linderos, y el propietario lo analiza, lo lleva a su base de información catastral y le entrega al registro la certeza de que ese bien inmueble existe, está materializado y tiene su relación con el propietario. Apoya de esa forma a la seguridad jurídica. En este sentido, bueno, en el siguiente componente, planificación y ordenamiento del territorio, ¿de qué forma lo hace? Entonces, es una relación simbiótica con el municipio. ¿Sí? Entonces, la información que entrega el catastro para este fin, como apoyo a la planificación y ordenamiento del territorio, básicamente está garantizándole, pues digamos que la base sobre la cual los municipios, la base gráfica sobre la cual los municipios definen los usos del territorio, usos y restricciones al territorio, ¿sí? Entonces básicamente es sirve como insumo para desarrollar esos componentes geográficos y físicos para los municipios, para que los municipios incorporen pues su información correspondiente a la reglamentación del territorio. Fortalecimiento de los fiscos locales, entonces apoya el fortalecimiento de los fiscos locales a través de sus procesos de conservación y actualización catastral, en la cual se renueva el valor catastral, digamos, está más cerca el valor catastral del comercial, y pues en consecuencia el recaudo que tienen los municipios por concepto de impuesto predial pues se incrementa un poco. Sí, en este sentido pues digamos es mantener esa información lo más parecido a la realidad, tanto en búsqueda de capturar los cambios que se presenten en los aspectos físicos de los inmuebles que finalmente van a determinar una variación en el avalúo catastral, como también de capturar los cambios de valor por las diferentes obras que han venido desarrollando los municipios, temas de valorización que finalmente conducen también a que se incremente el valor de los inmuebles. Entonces es tener la información lo más actualizada posible para que esa tributación sea pues adecuada, pues no decir que sea tampoco muy alta, sino que corresponda con la realidad. Y bueno, en relación a la planeación social y económica, digamos que sirve como insumo pues para que entidades de orden nacional, la información catastral apoya para que entidades de orden nacional, en este caso las que corresponden a temas de administración de tierras, de titulación, incluso también las de restitución de tierras, se les facilite su tema misional, ¿sí? A través de que se les entregue información de calidad referente a los predios y al territorio pues en general.
Entonces, como les comentaba, pues les decía que la información del catastro es un eslabón, en una cadena de información. ¿Sí? Entonces, no, pues si bien lo que se busca con este nuevo proyecto es que sea lo más completa posible, ¿sí? Entonces es llevar a ese modelo para que información que pueda ser capturada a través del catastro sirva para los diferentes fines en las diferentes entidades que tienen la administración o la gerencia del territorio. Entonces es entender que que no es, vuelvo, digamos, hay que ser un poco insistentes en este tema, que el catastro pues no es la base donde se le mete toda la información que se tenga el territorio, sino es a través de sus modelos facilitar o ver cuál es la información que facilita el cumplimiento de las diferentes instituciones, ¿no? Entonces ya los conocedores de temas de orden municipal de la información que administran, pues sabrán cuál es la pertinente del catastro para cumplir sus finalidades. Bueno, acá digamos un poco recalcar que es tener esa información organizada, que es esa información que va a servir para múltiples propósitos, tanto administración financiera para los municipios, tener un adecuado control tributario, tener claro, digamos, a veces el tema de la prestación de los servicios públicos. Una de las variables que se capturan temáticamente para el catastro es la presencia o no de servicios públicos, entonces sirve para que un municipio identifique hasta dónde está su cobertura de estas infraestructuras, dónde deben desarrollar algunas obras públicas y pues en general, pues básicamente no solamente le va a servir a instituciones públicas, sino también a instituciones privadas como las prestadoras de servicios públicos domiciliarios privados que tengan o que obviamente tienen que territorializar su información, llevarla y materializar y prestar adecuadamente sus actividades. Entonces, como les comentaba, pues básicamente no es un concepto nuevo este tema del multipropósito. Acá en esta lámina están las características que debe tener un catastro multipropósito, sacadas de este libro que les presentaba de necesidad de un catastro multipropósito. Ahí aparece una referencia de ese autor Macaulay en 1975 y que hablaba pues básicamente de las características de ese catastro multipropósito, que son las mismas que hoy están definidas en la política. La primera, hay que tener un marco de referencia que materializado consiste en una red geodésica, que son puntos de alta precisión de coordenadas que me permiten tener adecuadamente localizadas las características de los municipios o del territorio en general, ¿sí? Con una alta precisión a través de sistemas coordenados. También como segunda característica, una serie de mapas actuales y precisos a gran escala, o sea, ahí en ese término de gran escala se refiere con una precisión adecuada que me permite identificar los elementos. ¿Sí? Entonces, para municipios que tienen predios rurales de menor de una hectárea, se requiere información cartográfica con precisiones de escala de 1 a 10.000. Y para lo urbano se manejan escalas 1 a 500 para materializar o graficar la información. Entonces se requiere tener unos avances
en esa materia para poder identificar básicamente los linderos, los alinderamientos de los predios y disminuir en lo posible o al máximo más bien el tema de disputas por temas de alinderamiento, de colindancia entre inmuebles. Habla también en el tercer ítem de una capa catastral que delimite las parcelas catastrales. Esto básicamente es generar sobre un sistema de información geográfico todos los predios que conforman la unidad municipal. ¿Sí? Entonces ahí básicamente es montar el rompecabezas de predio a predio y llevarlo a una representación gráfica, en este caso con fines netamente catastrales. Cuarto, un número de identificación único asignado a cada parcela. Esto pues básicamente buscando que se pueda individualizar cada inmueble, así como cualquier ciudadano tenemos nuestro documento de identidad. Cada inmueble pues debe tener su identificación para los diferentes fines, ¿no? Entonces para fines registrales, que se pueda llevar esa trazabilidad a través de ese identificador. Para temas catastrales, para todos los trámites que se realicen, y de igual forma en el municipio para los temas fiscales, que le llegue la correspondiente información de su tributación al predio que corresponda. Una serie de registros o archivos de datos terrestres, cada uno de los cuales incluye un índice de parcelas para fines de recuperación de información y enlaces con información de otros archivos de datos. Esto pues un poco más relacionado con el manejo de la información sobre las bases de datos o al interior de las bases de datos, con el fin de que se pueda hacer las consultas y los análisis pertinentes de la información. Entonces estas dos últimas es lo que conocemos como los registros 1 y 2 del catastro, en los cuales reposa la información y su correspondencia con la información geográfica. Bueno, ¿cuándo se concreta ese catastro multipropósito? Cuando se hace la correcta identificación de los actores, en este caso las instituciones, que tengan como eje central esa misma unidad de análisis que es el predio. ¿Sí? Entonces, en muchos escenarios hay gente que dice, bueno, ¿y por qué el tema ambiental no está incorporado en este tema? Porque pues desde el concepto de la administración de tierras, el tema ambiental se maneja a partir de las cuencas hidrográficas que contienen diferentes predios. O sea, sí, efectivamente es un tema de características de administración del territorio también, pero pues las unidades de análisis son diferentes. ¿Sí? Entonces un predio puede tener, dependiendo de su tamaño, diferentes características ambientales, o una región que tenga una característica ambiental puede tener muchos predios. Entonces digamos es pues difícil realizar, pues no difícil sino vamos que el objeto de estudio pues es un poco diferente. Formalización de convenios de intercambio de información entre el catastro y las diversas instituciones. Evidentemente pues ahí es donde está el QUIC, el eje central pues de lo multipropósito, que haya inicialmente unos parámetros de intercambio de esa información. ¿Sí? O sea, que cada institución defina sus características y la información que requiere, y eso quede plasmado en cierta documentación, ¿sí? en unos protocolos de manejo de intercambio de información. Este pues ya lo veíamos, definición de un criterio único identificador predial. Este ya pues ya está en proceso de implementación.
Anteriormente cada institución tenía su identificador para su objeto, pero con la expedición de la actual normativa se está generando un nuevo identificador para cada uno de los un identificador que sea común a toda la institucionalidad y que sea único para ese predio como su nombre lo indica, o sea que sea que permite identificar al predio en cualquier institución. Elaboración de una base cartográfica única en escala que sea útil para todos los interesados. Evidentemente pues que todo el mundo entienda y pueda interpretar la información que aparece sobre las bases cartográficas. Ya ahora pues el papel cada vez menos utilizado, entonces está apareciendo es en sistemas de información o montados sobre plataformas de internet, donde pues la gente hace la consulta de su información. El modelo de datos, que es el corazón pues de la interoperabilidad de la información, o sea, se debe tener un modelo de datos que permita esa interconexión de información. Entonces, en ese sentido, ese ya se ha venido trabajando y se ha venido implementando y lo veremos en láminas posteriores. Y bueno, ya aquí normativamente, pues este es el artículo de la Ley del Plan de Desarrollo de la Ley 1450 de 2011, donde se estableció esos ejes o esos propósitos en los cuales debía estar enmarcado ese catastro multipropósito. Este pues artículo aún vigente de la Ley 1450. Y dice que pues básicamente ya los veíamos anteriormente: seguridad jurídica del derecho de propiedad inmueble, fortalecimiento de los fiscos locales, ordenamiento territorial y la planeación social y económica. Estos fines adicionales a los fiscales, aunque aparecen también ahí en fortalecimiento de los fiscos locales, adicionales a los que estaban contemplados en la ley 14 del 83, que permita pues básicamente la interconexión de esa información entre los diferentes instituciones de manejo de administración del territorio. Bueno, aquí para cerrar, el tema, todo este tema se vino materializando a través de diferentes COMPES, como les comentaba, desde el año 2016. Tenemos por ahí el COMPES 3859, que definió la política de catastro multipropósito. Posteriormente se expidió el COMPES 3951, que autorizaba a la nación pues a un crédito, a endeudarse con un crédito con banca multilateral por 150 millones de dólares para la implementación de esta política de catastro multipropósito. Y pues el COMPES, digamos que vigente, con el que se está desarrollando la actual política, es el 3958, donde da unos lineamientos para la implementación de este nuevo catastro multipropósito. Entonces, hasta aquí este primer módulo en relación a pues digamos una introducción a lo que es el catastro multipropósito. Continuaremos con ya digamos la política. El siguiente módulo será el de política y normativa vigente para la implementación de este catastro multipropósito. Muchas gracias.